अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे नमः। ओके। ॐ अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवं नारायणं वन्दे वृन्दावं निवासिनम् अनन्तगुणभूषिता कोटिवत्सल्यरूपिणम्। आजनुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनायकपितरो कामलायतक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। मूकं करोति वत्सलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं जकृपदामहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Antes que nada ofrezco mis reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Gurudev, los pies del loto de Srimati Krishna Priya Purani, Sripad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj, Sannyasis, Vaisnavas, Vaisnavis, por favor acepten mis reverencias, dando pranam a todos. Hare Krishna, Jai Jai Sri Radhe. Bueno, pues continuamos con estas clases del Uddhav Gita. Eh, Nos tenemos que acordar de que hoy es el último día de Purushottam. Mañana termina, ¿no?, el mes de Purushottam, que es el mes de Krishna, ¿no? Krishna dice en el Gita, ¿no?, que hay dos tipos de entidades vivientes, las falibles y las infalibles. Las falibles son el alma y la infalible es Paramatma. Pero Purushottam está por encima de las dos. ¿Y quién es Purushottam? Purushottam es Sri Krishna, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el mes de Krishna, perdón, estamos terminando ya este Purushottam, que es cada 2 años y medio. Y bueno, pues el seguir este mes, pues nos da una experiencia de lo que es la austeridad, ¿no? De lo que es la simpleza. Entonces, o sea, por experiencia propia entendemos que la austeridad, llevar una vida simple, da poder, da control sobre los sentidos, ¿no? O sea, vemos cómo los impulsos empiezan a debilitarse un poquito más, ¿no? Entonces, en realidad, esto es algo muy valioso, ¿no? Muy poderoso. Entonces, se puede entender muy fácilmente lo que decía Srila Prabhupada, ¿no? O sea, vida simple, pensamiento elevado, ¿no? Y eso es lo que pasa en el camino del Bhakti Yoga, ¿no? Y eso es lo que nos enseña a seguir estos votos, ¿no? Vemos como de una manera natural uno pierde todo el gusto por lo material, ¿no? Por Maya, por todo ese ras material, ¿no? O sea, en este mundo hay dos tipos de ras, el ras material y el ras espiritual, ¿no? Los dos tiran a la yiva, los dos tiran hacia sí mismos a la yiva, ¿no? Entonces, cuando uno está apegado a la felicidad material, pues desengancharse, ¿no? Salir de esos apegos es difícil, ¿no? O sea, hace falta la intervención divina, hace falta la intervención de Krishna, ¿no? Bueno, entonces, a través de, como digo, de Purushottam y de estos brats, de estos votos que tomamos, ¿no? Pues se hace posible desengancharse, ¿no?, de este ras material, ¿no? De esta felicidad,
de esta persecución por la felicidad material, ¿no? Bueno, pues entonces, como digo, mañana termina el mes de Purushottam, eh, así que mañana, después del amanecer, ya pueden romper el voto de Purushottam y lo pueden romper pues comiendo pues todo lo que no hemos comido, ¿no? O sea, tomates, berenjenas, sésamo, miel, mostaza, ¿no? Todas estas cosas de las que nos hemos privado, ¿no? Ya pueden dejar de dormir en el suelo, ya pueden empezar a lavarse con jabón, se pueden cortar el pelo, se pueden cortar las uñas, todo eso, ¿no? Ok, bueno, eh, Haribol. Bueno, pues continuamos con el Udab Gita, ¿no? Entonces, eh, o sea, estamos en el Srimad Bhagavatam, ¿no? Y los, digamos, los ojos de los Vedas se considera el Dharma, ¿no? O sea, el Dharma son los ojos de los Vedas, vamos a decir, ¿no? Que es, digamos, esa enseñanza, esas instrucciones que nos dicen qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer acorde a nuestra posición, ¿no? Pues en el Varnasrandharma, ya sea un brahmachari, un grihasta, un vanaprastha, o ya sea ¿no? En la vida espiritual, ya sea un brahmachari, un sannyas, etcétera, ¿no? Eh, entonces, estos son los ojos de los Vedas, ¿no? O sea, digamos, esa, esa razón, ese uso de razón, ¿no? El Dharma, ¿no? Pero el corazón de los Vedas se considera ser el Srimad Bhagavatam, ¿no? Entonces ahí, por eso está, ¿no? En el segundo sloka del Bhagavatam, Dharma Projita Katyabotra Paramo Nirmasaram Satam, ¿no? O sea, completamente rechazando toda actividad religiosa que tiene un motivo material, ¿no? Este es el tópico principal del Srimad Bhagavatam. O sea, rechazo de todo aquello que no tiene que ver con el bhakti puro, ¿no? Hay, bueno, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Hay muchas religiones, muchos tipos de dharmas, muchas líneas que, que vemos que sí tienen motivos materiales. El Bhagavatam rechaza todo eso, ¿no? El Bhagavatam es la literatura de los paramahamsas, de los devotos puros, ¿no? Son quien verdaderamente pueden entender el Srimad Bhagavatam. O sea, el Bhagavatam, por escuchar ese Bhagavatam, todo el sufrimiento, ¿no? Todas las causas del sufrimiento quedan destruidas, ¿no? O sea, el Bhagavatam fue escrito por Vedavyas y tan solo por escucharlo de una manera humilde, de una manera sumisa, por escuchar el mensaje de Krishna, automáticamente Krishna mismo viene al corazón, ¿no? Sai pungsam paradharmo yato bhakti adok saye haituki apratihata yayanma suprasidati. Gurudev solía acotar mucho esta shloka, ¿no? O sea, Sai pungsam paradharmo, el dharma más elevado para el ser humano es aquel que le hace desarrollar Krishna Bhakti, amor eh, divino, ¿no? Por Sri Krishna, ¿no? Entonces, bueno, pues o sea, hay, hay muchos tipos de dharmas, ¿no? El Mahabharata habla de muchos tipos de dharma, dharma, art, kam, moksha, ¿no? Pero el Bhagavatam, la esencia del Bhagavatam es Bhakti Dharma, ¿no? El puro Bhakti, ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, de la misma manera que el Bhagavad Gita tiene un orden, o sea, Krishna empieza hablando de karma, después de bhakti y después de gyan, ¿no? De la misma manera también el Bhagavatam tiene una estructura igual, ¿no? Es decir, los 9 primeros cantos son
una introducción, ¿no? Eh, a Bhagwan, una introducción al Dharma, a los sistemas del Dharma, que es el karma, ¿no? La estructura universal, los avatares, etcétera. Después llegamos al 10.º canto, que es donde se enseña el Bhakti puro, el Bhakti de los Rayavasis. Y después del 10.º canto, ¿no? Tenemos el canto 11 y el canto 12, donde Krishna da instrucciones a Uddhav sobre conocimiento, sobre liberación, sobre karma también, sobre las gunas, sobre la orden de renuncia. En el 12 canto tenemos las instrucciones que da la tierra, eh, eh, la liberación, la destrucción de los universos, etcétera, ¿no? Entonces vemos que también, o sea, que tiene esta misma estructura, ¿no? Karma, Bhakti, Gyan, ¿no? Gurudev explicaba que era, o sea, el Bhakti, digamos, está, digamos, bien guardado, ¿no? Está bien protegido en el medio, ¿no? Entre ese karma y ese Gyan. Entonces, bueno, pues vemos que en el 10.º canto, pues allí estuvo Uddhav, ¿no? Eh, Uddhav, que, que es esa persona tan querida y tan cercana a Krishna. Esa persona eh, en la que Krishna, digamos, eh, más, ¿no? O sea, cualquier duda, cualquier pregunta que Krishna tenga, eh, cualquier tema íntimo, ¿no? Cualquier secreto con quien lo va a comentar es con Uddhav, ¿no? Entonces, Krishna quiso que Uddhav fuera con un mensaje a Braya, ¿no? Para aliviar la separación de las gopis, ¿no? Porque, o sea, finalmente, o sea, Krishna se va de Braya prometiendo que va a volver en 3 o 4 días, ¿no? Entonces, las gopis se aferran a esa promesa de Krishna, ¿no? O sea, no es lo mismo que alguien te diga que voy a volver, ¿no? Que te diga que ya no nos vamos a ver más. Entonces, cuando no nos vamos a ver más, significa, bueno, va a haber una separación dolorosa, pero ya está, va a pasar, ¿no? Pero cuando se dice, nos vamos a ver, pero no, la persona no vuelve, ¿no? Pues esa separación se hace mucho más dolorosa, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues Krishna, sabiendo de ese dolor, de esa separación tan grave de las gopis, manda a Uddhav con un mensaje, ¿no? Pero en realidad, o sea, Krishna lo que quiere es que Uddhav entienda, ¿no? Entienda lo que es el Braja Bhakti, lo que es el Gopi Bhakti, el Madhurya Bhakti, ¿no? Entonces, Uddhav va para allá y bueno, pues Uddhav era muy erudito, él era discípulo de Brihaspati, era el de toda Dwarka y de toda Mathura era la persona más erudita, ¿no? Entonces, cuando Uddhav va para Brindavan, ¿no? Y se encuentra con las gopis, que son, además las gopis son muy jovencitas, son jovencitas de 12 años, ¿no? Eh, y para quien Krishna lo es todo, o sea, que ese es el único amor que han conocido en su vida, ¿no? Es su primer amor, ¿no? Entonces, claro, también son, a la misma vez son muchachas de pueblo, ¿no? Entonces, claro, Uda va a Brindavan y Uda es un océano de conocimiento, ¿no? Entonces, él piensa, bueno, o sea, ¿cómo, o sea, qué les voy a decir yo a estas muchachas, ¿no? O sea, él no tenía ni idea de
con lo que se iba a encontrar, con la profundidad del Bhakti y la separación que las Bhaktis, que las gopis tenían, ¿no? Entonces, cuando Uddhav llega allí y se encuentra con las gopis y ve, ¿no? Es de primera mano esos sentimientos tan profundos que ellas tienen, ¿no? Cuando ve esa separación tan profunda de Radharani, ¿no? Cuando ella está hablando al abejorro, ¿no? El Brahmar Gita, ¿no? Pues él se queda totalmente asombrado, ¿no? Asombrado, pero no solo eso, sino transformado. Toda esa erudición que él tiene se viene abajo, ¿no? Y se da cuenta que todo ese conocimiento en Braya no le sirve para nada, ¿no? Entonces ahí, muy humildemente, él finalmente pues se rinde a las gopis y pide, ¿no? ¿No? En su próxima vida poder nacer como una hierba, ¿no? Que las gopis pisen y de esa manera que le llegue así un poquito de esa misericordia, ¿no? De las gopis. Entonces, esa es la posición de Uda, o sea, es es incomprensible en realidad, ¿no? Em, entonces, bueno, ya después, o sea, Uda está como 6 meses allí en Braya y ya después vuelve y bueno, pues ya habla con Krishna, se lo cuenta todo y vuelve pues de nuevo pues a sus deberes, pero ya con un corazón totalmente transformado, ¿no? El Uda que se fue y el Uda que vino no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, como veníamos contando, ¿no? Pasa el tiempo, Brahma viene a Mathura y le pide a Krishna que ya no es necesario que se quede más tiempo en Braya y que ya pues se puede volver al planeta, ¿no? Entonces, cuando Uddhava escucha eso, su corazón pues empieza a sentir una separación de Krishna muy grande y, y le dice a Krishna que por favor que él se quiere ir con él, que él no puede vivir sin él, ¿no? Y entonces Krishna empieza digamos, a instruir a Uddhava en estos 13 capítulos, ¿no? Ahora del canto 11, ¿no? Em, entonces, bueno, pues eh, la clase pasada estuvimos hablando de los 24 gurús de Dattatreya, ¿no? Que es una historia que, o sea, que Krishna, o sea, está contando a Uda, pero es una historia que, eh, em, o sea, ¿cómo es? Eh, perdón, Yadu Maharaj, ahora, Yadu Maharaj es una historia, o sea, que Krishna cuenta, Yadu Maharaj se encuentra con Dattatreya y le pregunta, bueno, ¿cómo eres tan feliz? ¿Qué haces para estar así de feliz, de desapegado? No tienes nada, vas por el mundo como si fueras un niño. O sea, ¿cuál es el secreto de tu vida? O sea, ¿de quién has aprendido todo eso, no? Entonces, Dattatreya le explica que él todo lo que sabe lo ha aprendido de 24 personalidades, de 24 gurús, ¿no? Y bueno, la semana pasada vimos que eran la tierra, como de la tierra aprendió la compasión y la tolerancia, del aire el desapego, eh, del fuego, eh, también como el fuego es como o sea, por acercarse a un sadhu, por ofrecer algo a un sadhu, el sadhu tiene el potencial de quemar el karma, como el acercarse. O sea, el fuego quema todo lo que se le echa, ¿no? De la misma manera, un sadhu hace lo mismo. O sea, el océano, la profundidad del océano, como el sol, la luna, la polilla, como la polilla enamorada del fuego, finalmente pierde su vida. La abeja, ¿no? La pareja de palomas,
como el apego familiar, el apego a la familia finalmente termina en sufrimiento. Entonces, bueno, pues en esta clase vamos a continuar con el resto de maestros em, que nos quedaron por decir. Entonces, Dattatreya continúa enumerando a sus gurús, ¿ok? Entonces, continuamos. Estamos en el canto 11 verso 8 esloka 13. Un momentito que bebo agua. Bueno, dice, un sadhu nunca debe tocar a una chica joven siquiera con el pie, como tampoco una escultura de mujer, ¿no? La Tatreya dice. Si no es así, quedará capturado por la ilusión, tal como el elefante queda capturado por el deseo de tocar a la elefanta. O sea, una persona, un sadhu que esté en la orden de renuncia no debe jamás tocar a una mujer, ni siquiera, o sea, a modo de así unos golpecitos en la cabeza o no, o darle a la mano o esas cosas. No, no, no se debe hacer, ¿no? Y, o sea, en este verso, o sea, vemos que, o sea, el punto crucial es el tacto, ¿no? Y es que, bueno, en realidad el elefante, debido a la lujuria, a esa, por estar, digamos, ciego por esa lujuria, ¿no? Cae en el agujero, ¿no? O sea, el cazador normalmente hace un hoyo y lo cubre de hierba y incluso hace un dibujo grande de una elefanta en papel y aún así el elefante al verlo queda cautivado, ¿no? Entonces corre hacia la elefanta y cae en el pozo, ¿no? Entonces cuando cae, pues ya está, ha caído, o sea, entonces es torturado, es encadenado. Entonces, o sea, igualmente, de la misma manera, un hombre que cae en esa lujuria, pues termina pues sufriendo con la mujer, ¿no? O sea, es, es el resultado, ¿no? Entonces, eh, como dice Krishna en el Gita, ¿no? Hay tres tipos de felicidad en este mundo, ¿no? La felicidad que viene de la bondad, de la pasión y de la ignorancia, ¿no? Dice, esa felicidad que al principio es amarga, pero que después se hace, digamos, buena, uno, digamos, se hace feliz, se considera en la modalidad de la bondad y surge del conocimiento, surge de seguir una sadhana, de seguir unos votos, ¿no? De seguir una austeridad, ¿no? Es la felicidad de la vida espiritual, ¿no? Al principio uno tiene que digamos, hacer cierta tapasya, ciertos sacrificios, ¿no? Levantarse por la mañana, llevar una vida lo más pura posible, tener o sea, una dieta equilibrada, etcétera, ¿no? Pero finalmente termina en felicidad, ¿no? Eso es felicidad en la modalidad de la bondad, ¿no? Entonces dice, felicidad en la modalidad de la pasión es aquella que eh, al principio es muy, eh, al principio es felicidad, pero termina siendo sufrimiento, ¿no? Y ese tipo de felicidad viene de la pasión, ¿no? Viene del contacto de los sentidos, ¿no? Entonces pues la felicidad que se obtiene pues por gratificar los sentidos, por estar con el sexo opuesto, etcétera, ¿no? Es ese tipo de felicidad, ¿no? Y luego está la felicidad en la modalidad de la ignorancia, que es aquella que surge pues de la inercia, del sueño, de la ilusión, de la intoxicación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no? Pues aquí la lección es clara, ¿no? La felicidad que surge de la pasión termina en sufrimiento. Y eso Krishna lo dice varias veces en el Bhagavad Gita, ¿no? Bueno, continuamos. El recolector de miel, dice 11.8.15, dice.
lo que las personas avariciosas acumulan con gran dificultad, pero que no disfrutan ni gastan, es finalmente disfrutado por otra persona, ¿no? Tal como el recolector toma la miel de las abejas, ¿no? O sea, lo que las personas avariciosas, ávaras, van colectando durante toda su vida y no dan a nadie, ¿no? Pues finalmente termina siendo robado, ¿no? Entonces, bueno, la lección, o sea, la riqueza acumulada, eh, que no es usada en el servicio a Krishna, que no es usada como caridad, pues finalmente termina en las manos de otros, ¿no? Es decir, es el precio que se paga por no usarla en los asuntos de Krishna, porque en realidad todos los elementos, todo lo que tenemos delante de los ojos, no es nuestro, ¿no? Es de Krishna, ¿no? Entonces, esas son las matemáticas del dinero, ¿no? O sea, en India, por ejemplo, sí que entiende más cómo funciona las matemáticas del dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente, los vaisas allí, los negociantes, son más caritativos por lo general, ¿no? Suelen dar más a los templos, al servicio, a las causas, ¿no? Porque saben que dando, pues es también como el dinero viene, ¿no? Entonces, pues así, ¿no? También, o sea, Swami Maharaj decía, ¿no? Que o sea, a los grijastas se les recomienda que den un porcentaje de sus ganancias, ¿no? Para mantenerse, ¿no? Para que su vida esté bien equilibrada, ¿no? Así funciona el dinero, ¿no? Bueno, continuamos. 11, 8, 17. Dice, Ciervo dice, el ciervo queda encantado por la dulce música del cuerno del cazador y por ende es capturado y matado. Entonces dice, un sadhu nunca debe escuchar canciones que promuevan el disfrute material, ¿no? Y aquí, bueno, pues nos estamos refiriendo al sentido del oído, eh, y sobre todo, pues a la música mundana, ¿no? Y sobre todo a las letras de la música mundana, que hoy en día, pues están saturadas de pasión, de deseo, no es otra cosa más que la relación entre un hombre y una mujer. El 99,7% es todo eso, ¿no? Entonces uno escucha esas canciones y finalmente van poco a poco penetrando en el pensamiento, ¿no? Y bueno, pues por la mañana, en cualquier momento del día, digamos, recuerda esos mensajes, ¿no? Y así es como se contamina la mente, ¿no? Se contamina la mente y se contamina pues la vida espiritual, ¿no? Porque en realidad el pensamiento es algo que hay que cuidar mucho en la vida espiritual, ¿no? En el bhakti es algo que hay que tener muy, muy cuidado, ¿no? Toda nuestra práctica es precisamente para eso, para proteger el pensamiento, ¿no? Lo que comemos, lo que escuchamos, ¿no? Todo tiene que ver con mantener una mente lo más pura posible, porque, bueno, o sea, Didi decía sobre todo, ¿no? O sea, en la fuerza, en la sadhana, en el bhakti está en la pureza, ¿no? Ese concepto de la pureza es algo fundamental en el bhakti, ¿no? Entonces, bueno, pues a todos nos gusta la música, ¿no? Eso es verdad, pero bueno, o sea, hagamos música para Krishna, ¿no? O sea, eh, entonces ahí es como neutralizamos, ¿no? Eso, ¿no? Em, pues bueno, pues ese es el sentido del oído. Entonces el ciervo, ¿no? Queda atraído y cae y finalmente destruido, capturado y matado, ¿no? Bueno, continuamos. El siguiente, 11, 8, 19. El pez, ¿no? Dice, el pez desea disfrutar del gusto y como resultado queda fatalmente atrapado en el gancho del pescador. Similarmente, un necio queda encantado por los fuertes impulsos de la lengua y finalmente encuentra su muerte. Entonces, también, o sea, otro sentido, sin control es causa de la destrucción, ¿no? Eh, y particularmente, o sea, el gusto, o
sea, podemos ver que incluso, o sea, cuando ayunamos, ¿no? Los días de Écadasi, o incluso sobre todo cuando hacemos una Écadasi sin Nirjal, sin agua, vemos que en realidad todos los sentidos quedan bajo control, ¿no? Más o menos. O sea, de repente, pues yo qué sé, o sea, la vista más o menos, ¿no? El oído, el tacto, todo queda más o menos dentro de un control, ¿no? Pero la que sigue sin control es la lengua. O sea, la lengua sigue deseando probar cosas, ¿no? Y cuanto más hambre uno tiene en el ayuno, más, más deseo de probar tiene la lengua. Mm. Entonces es la, de todos los sentidos, es la más difícil, ¿no? La más cerca, la más complicada de controlar, ¿no? Entonces, ¿no? Por eso, ¿no? En Lupa de Samrita, ¿no? Krishna dice, Bacho vegan, Manasa, Kroda vegan, Jiva ha vegan. O sea, dos veces la lengua. Por un lado el habla y por el otro lado el gusto, ¿no? Entonces, ¿no? Mahaprabhu decía, ¿no? O sea, Jivara la lasya iti utidaisis nodram para en Krishna neipai, ¿no? O sea, cuando uno, digamos, corre detrás de los impulsos de la lengua, del estómago, de los genitales, uno no puede alcanzar a Krishna, ¿no? Entonces es el sentido más difícil de controlar, ¿no? Una vez controlada la lengua, entonces es cuando sí que se puede decir que los demás sentidos están controlados, ¿no? O sea, los sentidos sin controlar en realidad nos hacen esclavos, ¿no? Esclavos de sus objetos, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos como, o sea, en o sea, estos animales, ¿no? Por ejemplo, la polilla queda atraída por el color del fuego, ¿no? Por el brillo del fuego y muere, ¿no? El elefante es cazado por, por, por su ansia del tacto, ¿no? El ciervo por su atracción a la música, ¿no? Y el pez por su atracción al gusto, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Los sentidos son en realidad maestros porque nos enseñan dónde está la debilidad, ¿no? Swami Maharaj decía que, o sea, que hay una línea recta, ¿no? Está la lengua, el estómago y los genitales, ¿no? Entonces, controlando esta, se controla lo demás, ¿no? Bueno, pues esos son los sentidos, ¿no? Y ahora, o sea, 11.8.22 es la historia de Pingala. Un momentito. Y la historia de Pingala es la historia de una prostituta de la que Dattatreya aprendió una lección muy importante, ¿no? Pingala era una prostituta, ella era joven, ¿no? Tenía su casa y bueno, pues salía todas las noches a pues, hacer su trabajo, ¿no? Entonces, una noche, pues igualmente sale y bueno, pues sale pues mostrando su cuerpo, mostrando su forma, ¿no? Para atraer a los hombres, ¿no? Entonces, bueno, la prostituta pues estaba pues ansiosa de conseguir dinero y también pues ansiosa de tener placer, ¿no? Entonces, bueno, estaba en la calle, ¿no? Veía a los hombres pasar, pero nadie le hacía caso, o sea, nadie la prestaba atención, ¿no? Y ella, pues, digamos, seguía manteniendo esperanzas, ¿no? O ese hombre rico seguro que querrá venir y disfrutar, tal igual, pero nadie le hacía caso. Entonces va pasando la noche y, digamos, empieza ella, pues, a lamentarse, a entristecerse, ¿no? Pero todo ese lamento, digamos, despierta un cierto desapego en la prostituta. Entonces empieza a pensar, ¿no? Y empieza a culparse, ¿no? O sea, debido a que no puedo controlar mis sentidos, pues ahora estoy sufriendo, ¿no? O sea, simplemente deseo, pues,
un poco de dinero y un poco de placer de hombres que son insignificantes, que son avariciosos. eh, o sea, soy una idiota, ¿no? O sea, he olvidado a Krishna, quien se da, quien da amor, quien da riqueza a todo aquel que le sirve. Eh, o sea, me estoy torturando la vida, estoy torturando mi alma. O sea, ciertamente soy pues la más necia, la más tonta, ¿no? Entonces, en ese lamento, en ese sufrimiento, decide rendirse a Krishna totalmente. Entonces, no, eh, desde ese momento, ¿no? Empieza a sentir un desapego, ¿no? Un desapego que la hace recuperar su paz, perder toda esa ansiedad por ese dinero, por ese amante. Entonces, así de satisfecha, pues ya, digamos, abandona ese trabajo y, y hace el juramento pues, de ahora en adelante, o sea, rendirme a Krishna y servirle, ¿no? Y olvidar esta mala vida de prostituta, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, con esa determinación, o sea, finalmente, pues se fue a su cama a dormir, ¿no? Ya tranquila, ya en paz, se echó se sintió bien y feliz, ¿no? Entonces, Dattatreya decía que, o sea, la lección, Dattatreya decía, o sea, cuando uno abandona las esperanzas puestas en los demás, es cuando uno, digamos, va a experimentar esa paz interior. Cuando uno pone todas sus esperanzas en Krishna, es como, es, de esa manera uno se siente en paz, ¿no? Uno recupera su paz, ¿no? Entonces, así es como la prostituta, ¿no? Pasó de un estado totalmente ansioso a un estado de paz, ¿no? Y bueno, hay muchos, en realidad hay muchas lecciones de las prostitutas, ¿no? En las escrituras, ¿no? Por ejemplo, está la Chintamani, que fue la maestra de Bilbamangal Thakur, ¿no? Bilbamangal Thakur estaba totalmente enamorado de Chintamani, ¿no? Y, pero ciegamente enamorado. Entonces, una vez, una vez fallece su padre, muere su padre, y por lo general cuando cuando el padre muere, pues uno se siente triste, uno no quiere tratar con el mundo, uno no quiere, o sea, uno está en un momento como muy íntimo, ¿no? Muy triste, ¿no? Pero el deseo de Bilba Mangal era tan grande que aún así, incluso después de haber muerto su padre, o sea, tenía unas ganas inmensas, muy grandes de encontrarse con Chintamani, ¿no? Entonces, esa misma tarde se fue en busca de Chintamani, pero llovió cantidad ese día, o sea, no había manera de cruzar el río, se echó al río, eh, em, lo que él creía ser un tronco era un cadáver, o sea, cruza el río, llega a la casa de Chintamani, se sube a una cuerda, que no era una cuerda, era una serpiente, finalmente llega a la casa de Chintamani, cuando Chintamani le ve, entonces dice, bueno, o sea, lo que tú estás haciendo es algo totalmente inédito, es algo no visto jamás, ¿no? Si tú tuvieras ese mismo apego por Krishna, serías ya un santo. O sea, ese mismo apego que tienes por mí, lo tuvieras por Krishna, serías ya un santo, ¿no? Entonces, esas palabras de Chintamani fueron para Bilbamanga algo le golpeó el corazón, ¿no? Y a partir de ahí cambió, ¿no? Y empezó a, bueno, pues a dirigir todo ese apego, todo ese apego, ¿no? Hacia Krishna. En realidad, o sea, no hay nada malo con los apegos del ser humano. Lo importante es el objeto, ¿no? El objeto a donde va ese apego, ¿no? O sea, no hay nada malo en los deseos. El problema es el objeto, ¿no? Si el objeto es el equivocado, hay que redirigir
esa fuerza, ¿no? Hacia el objeto indicado, sino es causa de destrucción, ¿no? Es lo que se aprende de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una historia muy importante, ¿no? La de Bilbamangal Thakur. Y también otra historia muy famosa, la de la prostituta y Haridas Thakur, ¿no? Como Haridas Thakur era, digamos, pues, era muy conocido, era muy respetado y como ¿cómo se llamaba? Bueno, era un gobernante musulmán, ¿no? O sea, teniendo envidia de todo el respeto que él estaba obteniendo, quiere hacerle caer y le manda una prostituta, ¿no? Entonces, la prostituta va bien vestida, bien perfumada, una belleza. Y bueno, pues claro, lo primero que hace la prostituta al llegar al Bayan Kutir de Haridas Thakur es dar Pranama Tulsi. Pranama Tulsi, Haribol, Sadhu Maharaj, tal. Por favor, satisface mis deseos, tal, ¿no? Entonces, Haridas Thakur le dice, bueno, sí, lo voy a hacer, porque este es tu deseo, yo lo voy a cumplir, pero antes tengo que cumplir mi voto de cantar 3 lakhs de Harinam y cuando termine, lo satisfago. Entonces, bueno, pues estuvo toda la noche cantando, la prostituta estuvo escuchando toda la noche y así por 2 días más. Entonces, en ese tiempo, pues la prostituta se purificó y el último día pues, se da cuenta del error que está cometiendo, confiesa lo que está haciendo, que viene por orden del del gobernador musulmán. Entonces, Haridas Thakur le dice que sí, que ya lo sabe, que no se preocupe y que abandone esa vida que tiene y que se quede ahí en la choza donde él está, sirviendo a Tulsi, ¿no? Y cantando Harinam, ¿no? Que dé todas sus pertenencias a los demás y que de esa manera lleve su vida, ¿no? Y esa prostituta con el tiempo se hizo una mujer muy piadosa y muy conocida, se hizo una santa, ¿no? Entonces, bueno, o sea, en realidad son historias, sobre todo estas historias de prostitutas, porque son historias como muy fuertes, ¿no? En las que Krishna enseña que realmente no importa lo caído que la persona sea, que a través del Harinam, a través de los bhaktas, esa persona puede subir, ¿no? Krishna lo que está viendo es la yiva, ¿no? Digamos, como restablecer ese Nitya Dharma, ¿no? Entonces, ese es el poder, ¿no? De los bhaktas y del Harinam. Bueno, continuamos Tatatreya. Entonces, el halcón, ¿no? 1193 dice, una vez un grupo de halcones que no encontraba presas atacó a otro halcón que tenía un pedazo de carne. En ese momento, estando en peligro, el halcón tiró la carne y se sintió en paz, ¿no? Entonces, yo me acuerdo una vez en Brindavan también, estaba caminando por la calle muy cerca de Yogamaya y había un perro que tenía un chapati en la boca. Y de repente vinieron como 4 perros, así lo encararon y empezaron a atacarle, a ladrarle así muy serio. Y en el momento que el perro tiró el chapati de la boca al suelo, se terminaron todos los ladridos y los ataques. O sea, uno de ellos vino, lo cogió, se lo llevó y se terminó ahí todo. Entonces, bueno, pues, eh, o sea, nadie ataca a nadie por nada, ¿no? O sea, siempre hay una causa, ¿no? Eh, o sea, en realidad la vida se debe proteger, ¿no? Es algo, eso es un deber, ¿no? Eso es el dharma que uno tiene con su propia vida, con este cuerpo, ¿no? Krishna ha dado este cuerpo y uno debe protegerlo, ¿no? Eh, y bueno, y en eso pues no se debe escatimar, ¿no? Uno debe protegerlo eh, por todos los medios, ¿no? Entonces hay un dicho, ¿no? Que dice, ¿no? Si se pierde dinero, no se pierde nada, si se pierde salud, se pierde algo, pero si se pierde la fe, se pierde el Dharma, se pierde todo, ¿no? Entonces, uno, uno tiene que siempre proteger, hacer todo lo posible por proteger su fe, su Dharma y su vida, ¿no? Bueno, continuamos 1193 el niño, ¿no? Entonces aquí Dattatreya dice, no me importa el honor o el deshonor, no me preocupo por la casa, la familia, los niños,
disfruto en el Atma y deambulo en este mundo como un niño, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí Dattatreya está revelando cuál es la naturaleza de una baduta. O sea, simplemente es la naturaleza de un niño, ¿no? Esa es la actitud de un abaduta. Entonces, es una actitud muy linda porque, o sea, vemos que los niños no están enredados por Maya. O sea, eh, o sea, los niños están libres de todo tipo de prejuicios, ¿no? O sea, no, ellos no están en las dualidades, no están en guapo, feo, rico, pobre, o sea, no buscan pareja, simplemente disfrutan de la vida, ¿no? O sea, totalmente despreocupados, ¿no? Una vez en una conversación Didi decía, ¿no? Es que Vishnu está en los niños, ¿no? Las escrituras dicen, ¿no? Que Vishnu está en los niños, ¿no? Y bueno, muchas veces vemos, ¿no? Que como los niños, pues, dicen verdades muy grandes, ¿no? Así de repente, así sin quererlo, ¿no? Sin esperarlo, nada, ras, te sueltan una de esas, ¿no? Que deja a todo el mundo asombrado, ¿no? Entonces, pues en los niños está abismo, ¿no? Eso cuando Didi lo dijo a mí me sorprendió mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues los niños están protegidos por sus padres, ¿no? Una baduta está protegido por Bhagwan, ¿no? Eh, entonces, o sea, eh, los niños en realidad son, como digo, son felices, ¿no? Son felices, felices por naturaleza, ¿no? No son, no están contaminados, ¿no? Eh, no decía, Swami Maharaj decía en uno de sus comentarios, ¿no? Que solo los pecados, las transgresiones es lo que hace a la persona infeliz, ¿no? No hay otra causa de de la perdón, infelicidad, ¿no? Y eso, esas transgresiones, esas faltas, vienen principalmente del olvido de Krishna, ¿no? Dice, Yanasya Krishna, Vimukasya Daivat, Adharma Silasya, Sudukitasya, ¿no? Dice, eh, Yanasya Vimukasya Daivat, cuando uno le da la espalda a Krishna, Adharma Silasya, automáticamente comienza con un comportamiento adármico, Adharma Silasya, ¿no? Su comportamiento es adármico, no sigue el Dharma, ¿no? Y el resultado de un comportamiento adármico es sufrimiento, ¿no? O sea, comportamiento adármico significa pues transgredir el Dharma, ¿no? De todo tipo de actividades pecaminosas, ¿no? Bueno, pues ese es el niño, ¿no? El niño que en realidad es una baduta, es como se comporta como un niño, ¿no? Bueno, 1195, eh, la chica joven, ¿no? Dice, una vez una chica joven estaba en casa sola porque sus familiares se habían ido. En ese tiempo llegó un agente para ver la situación de su casamiento y ella lo recibió con hospitalidad. Dice, la chica entró a una habitación de dentro para hacer unas preparaciones para que sus invitados pudieran comer algo. Mientras movía el arroz, sus pulseras hacían ruido. O sea, ella empezó a mover el arroz, a separar arroz de la cáscara. Tenía pulseras, ¿no? En las muñecas y empiezan a hacer ruido. Entonces dice, la chica pensó que los invitados pensarían que su familia era pobre porque ella, la hija, estaba empleada en descascarillar el arroz. Claro, si hay sirvientes, pues ella no lo haría, ¿no? Dice, así siendo inteligente, la chica rompió las pulseras dejando solo dos en cada muñeca. Pero aún así, mientras continuaba con su trabajo, las pulseras seguían haciendo ruido. Entonces se sacó una de cada muñeca y así dejó de hacer ruido. Es decir, aún así le quedaban dos y como las dos todavía seguían haciendo ruido, se las quitó y se quedó solo con una en cada muñeca, ¿no? Entonces, bueno, o sea, Dattatreya fue testigo de esa situación. O sea, ella vio como la muchacha se quitaba las pulseras
y entendió que cuando una persona vive, o sea, cuando se vive entre mucha gente, siempre va a haber peleas, siempre van a haber discusiones, siempre van a haber habladurías, ¿no? Todo tipo de chismes, etcétera, ¿no? Peleas, todo, ¿no? Pero cuando, o sea, eso cuando hay mucha gente. Cuando hay incluso solo dos personas, ¿no? Que son las dos pulseras, aún así todavía van a haber problemas, van a haber peleas y van a haber cosas, ¿no? Entonces, la única manera de evitar todos esos conflictos es simplemente vivir solo, ¿no? Entonces, esa lección fue la que aprendió de, de la chica, ¿no? Es decir, un sannyasi en realidad debería pues vivir solo, ¿no? Solo significa en sadhusanga, obviamente, ¿no? Sadhusanga, estar eh, cerca de los bhaktas, del maestro espiritual, ¿no? O sea, eso es la soledad que se entiende para los Vaisnavas, ¿no? Porque, o sea, a veces lo de vivir solo se puede malentender, ¿no? Malentender, es muy fácil malentender, pero ¿cómo? Si somos seres sociales, somos gente que si estamos solos sufrimos mucho, pero en realidad, o sea, uno debe aprender a vivir solo porque, o sea, los problemas internos de cada uno los tiene que finalmente resolver solo, ¿no? Obviamente con la ayuda del maestro espiritual, con la ayuda de las escrituras, pero finalmente quien tiene que tratar con todo eso es uno mismo, ¿no? O sea, los sentidos uno los tiene que controlar, o sea, nadie te va a controlar los sentidos por ti, ¿no? O sea, finalmente eres tú el que tienes que dar ese paso y hacerte fuerte y hacer tú el trabajo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que las vamos a enfrentar solos en la vida, o sea, la muerte la vamos a enfrentar solos, o sea, únicamente nosotros, ¿no? Entonces, o sea, finalmente, o sea, vivir solo es una preparación, ¿no? Pues para la muerte, ¿no? Para lecciones, o sea, superiores, ¿no? Entonces no hay que verlo como algo malo o algo negativo, ¿no? ¿Qué va? O sea, uno tiene que enfrentar a sus demonios uno mismo, ¿no? O sea, así es como uno tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, eso fue lo que aprendió en Dattatreya, ¿no? Bueno, continuamos. El afilador de flechas, 11, 9, 15. Dice, cuando la conciencia está completamente fija en Krishna, uno no ve la dualidad de lo interno y lo externo. Esta es la condición del afilador de flechas. Estaba tan absorto haciendo una flecha que no se percató que el rey estaba pasando al lado de él. Es decir, el afilador estaba tan absorto, ¿no? Afilando esa flecha, que pasó el rey con todo su séquito, con todos los tambores, con todas las flautas, con toda la gente, y ni se percató del rey. Normalmente, bueno, pasa un rey y se cortan las calles, ¿no? Es todo un escándalo, ¿no? Él ni se percató, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ahí, pues, esa es la virtud de la concentración de la mente, ¿no? Y esa concentración, o sea, llega con la práctica espiritual, ¿no? O sea, Krishna dice en el Gita, Yesam tu antagatam papam yaranam punya karmanam tetuanda moha nirmukta. Eh, bueno, dice Yesam tu antagatam papam, para, aquella persona que ha terminado con todas sus actividades pecaminosas, ¿no? Que ha terminado, digamos, de recibir reacciones, ¿no? De sus actividades pasadas, ¿no? Tanto piadosas como pecaminosas, ¿no? De santo, anta, yananam punya, karmanam te duanda mohani, no. Aquí está, digamos, más allá de las dualidades, puede con determinación dedicarse al servicio devocional, ¿no? Entonces, la práctica es lo que nos va a llevar a poder concentrar la mente.
definitivamente. Puede, bueno, nos puede llevar tiempo, ¿no? Ahora no es. Es que el otro día le hicieron esa pregunta a Maharaj. Maharaj, ¿cómo es tan complicado? ¿Cómo es tan complicado mientras uno canta Mahamantra? ¿Cómo es tan complicado pensar en Krishna o pensar en las lilas o acordarse del Harikatha, ¿no? Y Maharaj contestó sí, o sea, es que no es fácil, o sea, requiere mucha práctica, o sea, requiere mucha práctica, requiere mucha experiencia en el bhakti, ¿no? Hasta que uno llega a ese nivel, ¿no? De cantar y recordar, simplemente recordar lo que uno ha escuchado en clases, ha leído, ¿no? No es tan fácil, pero eso viene con la práctica, ¿no? Es el resultado de la práctica. Bueno, continuamos. 11.9.15 dice, la serpiente. Cuando se vive en el cuerpo material temporal y uno trata de construir una casa feliz, el resultado es nulo y miserable. La serpiente, sin embargo, entra en la casa que ha sido construida por otro y prospera felizmente. O sea, las serpientes, o sea, viven en madrigueras que han hecho otros animales y allí pues pone sus huevos y hace su vida y todo, ¿no? Entonces, alguien, ¿no? Sobre todo en la orden de renuncia, esta instrucción va por ahí, ¿no? No debe preocuparse por una residencia, por comprar una casa, por conseguir una residencia, ¿no? O sea, Krishna mantiene y provee. Eso en realidad es lo que esa persona tiene que tener en la mente y en el corazón. O sea, alguien en la orden de renuncia, un sannyasi, un sadhu, que esté pensando en cómo conseguir una casa, en cómo comprar una casa, en cómo conseguir dinero, hacer este negocio, este otro, para así tener su casa asegurada, esa seguridad, tal. Eso es un error muy grande, ¿no? Y eso no se debe, o sea, aquellos sobre todo brahmacharis, sannyasis, deben seguir esta instrucción, ¿no? Eso es en realidad una bendición que Krishna te ha echado encima, ¿no? O sea, el quitarte el problema de la residencia, ¿no? Ya, o sea, Krishna provee, encontrarás algún sitio, ¿no? Entonces, tener esa fe es muy importante, ¿no? Con esa fe, o sea, teniendo esa fe, el milagro ocurre, ¿no? Pero en la orden de renuncia, que se haga eso, que un sannyasi busque tener su propia casa, brahmachari, eso no está bien. Pues eso fue lo que Dattatreya aprendió de la serpiente, ¿no? Bueno, continuamos. 11.9.21. La araña. De la misma forma en que la araña produce desde su interior hilo, ¿no? Produce hilo y baja, ¿no? Y sube, y lo expande por su boca, juega con él durante un tiempo y finalmente, digamos, lo devora de nuevo, ¿no? Así el Señor Supremo crea el universo y luego lo absorbe. Entonces, bueno, o sea, vemos, no, Krishna dice en el Gita, ¿no? Aham sarvasya prabho mata sarvam pravartate iti mato avayante mam buddha bhava samambita. O sea, todos los mundos materiales y espirituales vienen de mí. Toda esa creación viene de mí. Yo soy el autor, ¿no? Aquellos que entienden esto me adoran con todos sus corazones, ¿no? Krishna dice, ¿no? O sea, todas las energías de este mundo son mías, ¿no? Inferiores y superiores, ¿no? Todo en realidad viene de mí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vemos como Mahavishnu, ¿no? Como Mahavishnu, o sea, cuando Mahavishnu exhala, ¿no? Digamos, o sea, se forma la creación y cuando él inhala, la creación, digamos, vuelve a él, ¿no? Entonces, pues de la misma manera, ¿no? La araña, ¿no? Crea, digamos, una tela, ¿no? Juega con el hilo y después, digamos, se lo vuelve a comer, ¿no? Pues de esa manera, Krishna, ¿no? Manifiesta y de nuevo, digamos, retrae la creación, ¿no? Bueno, continuamos. La avispa. 11.9.22. Dice, si por amor, miedo o odio un alma encarnada fija su mente en una forma particular, ciertamente alcanza esa forma.
Una vez una avispa forzó a un débil insecto a entrar en su avispero y lo mantuvo atrapado allí. Con gran miedo, el débil insecto constantemente meditaba en la avispa y sin abandonar su cuerpo, gradualmente obtuvo una forma como la de la avispa, ¿no? Y esto es muy interesante porque, claro, o sea, uno puede entender fácilmente que, bueno, cuando dejas el cuerpo, pues sí que llegas al objeto de tu meditación, ¿no? Pero aquí no, o sea, hay una transformación del propio cuerpo, ¿no? El cuerpo se transforma en otro cuerpo, ¿no? Eso es lo más asombroso que hay en esta enseñanza, ¿no? Entonces, es algo que difícil de comprender, ¿no? Solo los devotos puros pueden comprender estas cosas, pero encontré en el Brihad Bhagavatamritam cómo Gopa Kumar, ¿no? Explicaba que, o sea, cuando él está viajando por todo el universo, ¿no? Por todos los planetas, ¿no? Cuando llega al planeta de los Kumaras, él ve a los Kumaras meditar, ¿no? Y su determinación y su absorción es tan grande, es tan fuerte, que sus formas cambiaban, que él veía cómo eh, la forma de los Kumaras tomaban la forma del objeto de meditación de los Kumaras, que en este caso era Bhagwan, o sea, Bhagwan o cualquiera de sus formas, ¿no? Entonces, claro, este ejemplo es lo más similar al ejemplo de la avispa, ¿no? Cómo la absorción, esa meditación tan profunda te lleva al objeto. Y bueno, o sea, en realidad, por ejemplo, vemos que, o sea, la meditación finalmente, o sea, tu sadhana, el bhakti, finalmente te lleva a obtener, por ejemplo, o sea, o sea, los cuatro tipos de liberación, por ejemplo, ¿no? O sea, uno finalmente alcanza un cuerpo como el de Krishna, ¿no? Uno alcanza el planeta de Krishna, uno consigue finalmente ser un asociado cercano de Krishna y todo eso es, o sea, el cuerpo espiritual es un cuerpo como el de Krishna, no se puede servir a Krishna si uno no está a su nivel, ¿no? Entonces, finalmente es la enseñanza de, de esta de la avispa, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando Krishna dice, ¿no? Uno consigue el objeto de su adoración, ¿no? Cuando Krishna dice, en el Gita dice, Yanti Deva Brata Deva Pitrin Yanti Triti Yanti Bhutani Van, como es Bhutani Yanti Bhutaya Yanti Madayopimam. O sea, aquellos que veneran a los semidioses van con los semidioses, ¿no? Aquellos que veneran a los antepasados se van con los antepasados. Aquellos que veneran a los butas o a los fantasmas se van con ellos. Pero aquellos que me veneran a mí, vienen a mí, ¿no? Entonces, bueno, o sea, esa es la lección, ¿no? Krishna dice también, Yam Yam Vapi Smar Mavam Tyajati Ante Kalevaram, ¿no? O sea, acorde a lo que uno medita a la hora de la muerte, ¿no? Acorde a lo que uno piensa a la hora de la muerte, eso es lo que uno recibe en su próximo destino, ¿no? Entonces, la avispa, ¿no? Este caso en particular muestra muy claramente esa enseñanza, ¿no? Bueno, yo creo que ya la avispa es el último, entonces yo creo que lo vamos a dejar ahí, porque llevamos ya como una hora. Así que, bueno, podemos, podemos hacer una cosa, para la siguiente semana podemos continuar un poco más con las enseñanzas de Údava o podemos volver a la etiqueta Vaishnava. O sea, como ustedes quieran, podemos hacer una votación. Em, pero bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que les surja, Pero podríamos terminar con las enseñanzas de Udava. Podríamos continuarlas, ¿verdad? Podríamos continuar con las enseñanzas de Udava, ¿verdad? Para, deuda, así, vale, sí, para concretar bien, bien, sí, sí, podemos ¿verdad? dedicarle a lo mejor dos o tres clases más Nosotros sí. a Ujú. Údava,
son muchos capítulos, pero bueno, lo que haré es haré una selección de los capítulos más importantes, ¿no? Y ahí nos fijamos, ¿vale? Podemos dar como a lo mejor dos o tres clases más, o cuatro, y ya después volvemos otra vez a la etiqueta Vaishnava. Vale. Sí, la verdad es que es bien interesante. Está muy interesante, sí, muy, muy, sí. Una pregunta. Sí, dígame. A ver, chat, un momento. Chat. Suresh, Suresh, Haribol, Prabhu. Dígame. Haribol, Achutarana, Dandavad. Haribol, Prabhuji, ¿dónde Am, vas? en- tengo una duda. Si sabemos, hemos leído que el cuerpo humano es, es como una vez que uno obtiene un cuerpo humano, que es muy raro obtener un cuerpo humano, Sí. uno puede entonces desde ese cuerpo humano liberarse y eh, ir a Vaikunta, ¿no? Ah, pero entonces mi pregunta es, si no te liberas, tienes que volver a pasar por los 8.400.000 especies para volver al cuerpo humano. Bueno, o sea, si uno pierde la forma de ser humano, uno vuelve al reino animal, ahí entras ya en las reglas del reino animal. O sea, no se puede decir cuándo de nuevo vas a obtener tu forma de ser humano otra vez. O sea, es algo que no, ahí ya entras en las leyes del karma. Y es muy difícil saber cuándo, ¿no? Incluso Krishna dice en el Gita, ¿no? Las leyes del karma son muy complicadas de entender, ¿no? A menos que sean, digamos, casos extraordinarios como el de Bharat Maharaj, ¿no? Que, digamos, por ese apego al cervatillo, ¿no? Tuvo que nacer como cervatillo, pero bueno, o sea, siendo un devoto puro como él era, o sea, se le permitió acordarse de su error y bueno, o sea, siendo cervatillo, pues era totalmente consciente de todo lo que hacía, ¿no? Entonces se fue con mucho cuidado, ¿no? Cuidó mucho su asociación y aún de ciervo, ¿no? Pues estaba siempre cerca del ashram de los rishis, ¿no? Pero sí, o sea, lo que dices es, o sea, no se sabe cuándo, si uno pierde, por eso, si uno pierde la forma de ser humano, no se sabe cuándo la vuelves a recuperar. Por eso es tan Ok, importante, ¿no? O sea, por eso Gurudev enfatizaba tanto, ¿no? El poder y la responsabilidad que hay en tener una forma de ser humano. Es la única forma que te permite, digamos, avanzar, ¿no? Es la forma que te permite desarrollar Bhakti, acercarte a Krishna, ¿no? Evolucionar, ¿no? No se puede de otra manera, ¿no? Entonces, ser consciente de eso, si en esta vida somos ya conscientes solamente de eso, o sea, eso ya es un paso bien grande, ¿no? Entonces, claro, cuando uno es consciente, pues uno va ya con mucho cuidado, ¿no? Uno no quiere perturbar a nadie, no quiere hacer ningún daño a nadie, no quiere, o sea, uno pasa de puntillas por este mundo, ¿no? No quiere meterse en ningún lío con nadie, en ninguna relación con nadie, en nada, porque claro, las consecuencias son graves, ¿no? Entonces, ok, aquel que ha ok. aprendido la lección, o sea, no toca nada de este mundo, ¿no? Ajá. Únicamente Harinam, ¿no? Y Seva y Vas, nada más, ¿no? Eh, perfecto. Pero entonces, estuve leyendo cuando mi Gurudeva Bhaktivedanta Narayana Maharaj habla de cómo uno va avanzando en el camino del Bhakti y que en esta vida, en la próxima vida, probablemente si uno está haciendo su vayan, naces en una familia eh, Vaishnava baja, luego en otra vida en una familia Vaishnava un poco más elevada. Ujú. eh, Sí, o sea, o sea, si estás en el camino espiritual, también vas a nacer
vas a ir poco a poco, am, en otras vidas también avanzando, pero no volviendo a las 8.400.000, ¿no? Bueno, el hecho de seguir bien el Dharma, el hecho de hacer tu sadhana, de estar libre de los impulsos, de los sentidos, de controlar los sentidos, de no ser prisionero de la lujuria, de la ira, de la codicia, ¿no? Krishna dice, ¿no? Krishna dice, cuando uno queda libre de estas tres, ¿no? Lujuria, codicia y... ¿Cuál es la ira? Ira, codicia y la lujuria. Digamos, uno está bien situado en este mundo. O sea, uno está ya bien situado. Entonces, bueno, eso es ya una garantía, obviamente, ¿no? O sea, la sadhana del bhakti es una garantía para que tú en tu próxima vida eh, continúes, ¿no? En tu progreso, ¿no? Definitivamente, claro. Ok, O sea, un Vaisnava en listo, realidad no teme a la muerte. O sea, no teme a la muerte porque lo tiene todo bajo control, ¿no? listo. Pero sí, o sea, eso es importante, ¿no? Krishna dice aquel que, ¿no? Que tiene a estas tres puertas que van al infierno, ¿no? Que llevan al infierno. La lujuria, la ira y la codicia, o sea, está bien situado y eso ya es una garantía grande, ¿no? Entonces, bueno, o sea, el tiempo que tenemos en esta vida, pues es tiempo que nos vale para trabajar, ¿no? Para trabajar la sadhana, los sentidos y poco a poco, o sea, por experiencia misma, ¿no? Vemos que es posible, ¿no? O sea, Krishna dice, ¿no? Con la práctica adecuada uno puede finalmente controlar los sentidos y puede ser dueño de sí mismo, ¿no? ¿Cómo es? Habías yoga yuktenam chetasananya gamina, ¿no? O sea, con la práctica adecuada uno lo consigue, ¿no? Listo, gracias. Había una pregunta en el chat, si no me equivoco. Ajá, vale. A ver, un momentito. Anandini Devidas. Si devotos somos que un devoto, sí, claro, claro. O sea, sí, o sea, definitivamente. O sea, incluso Krishna dice en el Gita, ¿no? O sea, para el yogi que no ha tenido éxito en su práctica, no ha conseguido el objetivo final de su práctica, o sea, todo ese trayecto que ha recorrido no se pierde, ¿no? Y en su próxima vida él nace en una familia de devotos, de Vaisnavas, ¿no? ¿Cómo dice? Es, trascendentalistas, ¿no? Tal como es la traducción, ¿no? O sea, que Krishna mismo eso lo confirma, definitivamente. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Bueno, pues si no hay más preguntas, pues bueno, continuamos la semana que viene entonces y bueno, pues continuamos con las clases de UDAP y bueno, pues nada, ya mañana termina Purushottam, mañana es el último día, ya después del amanecer, coman tomate, coman berenjena, sésamo, miel, vuelvan a dormir en la cama, ya no duerman más en el suelo, báñense con jabón, ¿ok?
Y nada, pues ya después del amanecer ya pueden, ¿no? Romper su voto y continuar, ¿no? Y bueno, pues tengan una buena semana, no descuiden su práctica y bueno, nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Manchakal Patruachakri, Pasindu Pati Danam, Pavanavio, Vaisnavio, Namo, Namo. Jai Sri Radha, Jai Sri Krishna, Sri Radha. Achutananda Brahmachari ki jai. Haribol. Namaskaram, Satchidananda Gracias. Prabhu, Nanda Bhaktivedanta, Pranam. Haribol. Krishna.